Duelo de trofeos entre el Real Madrid y el Barça. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hacer un versus, un duelo entre el Real Madrid y el Barça respecto a la sala de trofeos. Los trofeos oficiales que han tenido ambos conjuntos. Vamos a hacer una comparativa y desde nuestro canal lo que vamos a hacer es, pues, poner en valor precisamente los trofeos del Real Madrid respecto al FC Barcelona, ¿no? Creo que es un vídeo que habéis pedido un par de personas en todo este tiempo, y considero que es interesante, ¿no? Porque al final, a nivel cuantitativo, pues el Real Madrid le saca 2 trofeos oficiales al Barça, 99 a 97, pero la clave para mí en este vídeo es ver el peso específico que tienen los trofeos del Real Madrid respecto a los del Barça. Creo que por aquí va a ir gran parte del análisis, pero lo que me gustaría es que vosotros en el cajón de comentarios me dejéis vuestra opinión respecto a qué ponéis más en valor a nivel de trofeos respecto al Barça y respecto sobre todo al Real Madrid. En este vídeo no vamos a hablar del valor que tiene, por ejemplo, que el Real Madrid haya ganado 5 Champions en 9 años o que el Barça haya sido capaz de sumar un sextete en un solo año. Es decir, aquí vamos a sumar la historia completa de trofeos oficiales de Real Madrid y Barcelona, y desde nuestro punto de vista, por qué el Real Madrid tiene mucho más peso específico e histórico con sus trofeos respecto al conjunto blaugrana. Bien, vamos a poner aquí en imagen los trofeos que ha ganado en primera instancia el FC Barcelona. Ahí lo tenéis: 5 Copas de Europa, Champions League, 26 Ligas, 31 Copas del Rey, 3 Mundial de Clubs o Copas Intercontinentales, como se decía por aquel entonces, antaño, Supercopas de Europa, 5 Supercopas, Recopas, que ya sabéis, la disputaba el campeón de Copa de aquella liga entre los campeones de Copa, torneo extinto, 4 para el Barça, Supercopas de España 13, Copas de Feria 3, Copas Latinas 2, Copas de Liga 2 y Copas de Eva Duarte 3. Ahora vamos con las del Real Madrid, donde el Real Madrid tiene 14 Copas de Europa, Champions League, 35 Ligas, 19 Copas del Rey, 7 Mundiales de Clubs o Copas Intercontinentales, 5 Supercopas de Europa tras la obtenida frente al Eintracht de Frankfurt, 2 Copas de la UEFA, 12 Supercopas de España, 2 Copas Latinas, 1 Copa Iberoamericana, 1 Copa de la Liga y 1 Copa Duarte. Aquí vamos a ir con la clave, que para mí, en todos los clubes, no solo en Madrid-Barça, sino en todos los clubes del mundo, no tiene que ver tanto con el número de títulos que ganes, que también, por supuesto, cuantos más títulos mejor, es obvio, sino también qué títulos y el valor y el peso que tienen esos títulos, porque no es lo mismo la Copa del Rey que la Champions, no es lo mismo, por ejemplo, la Recopa que la Copa de la UEFA, la cual actualmente, por ejemplo, sigue vigente con el formato de Europa League, ¿no? Es decir, hay aquí además muchas copas ya extintas que no se disputan y que tenían el valor que tenían en blanco y negro o en antaño. Es decir, que eran, entre comillas, torneos relevantes pero menores con respecto a la Copa de Europa, por ejemplo, y obviamente la Liga Nacional. Y es que lo que ocurre aquí es que si comparamos las Copas de Europa, pues claro, 14 Copas de Europa el Real Madrid frente a 5 del Barça. Esto al final es el valor elemental que rompe más la baraja. Es decir, un diferencial de 9 Copas de Europa entre el Real Madrid y el Barça. Al final, la gloria de los grandes equipos europeos se miden sobre todo mediante la Copa de Europa, que es el torneo de los torneos entre clubes europeos. Y eso es lo que te da también la vigencia histórica, ¿no? Porque hay grandes clubes que han ganado muchas ligas y que no han ganado Copas de Europa o han ganado a lo mejor una Copa de Europa. Y son clubes importantes, pero les falta esa capacidad de poder ganar en Europa, ante los mejores equipos de Europa. Las ligas, 35 ligas frente a 26 ligas. Sí, es decir, 9 también. El diferencial es de 9. También lo tenemos aquí. Es verdad que el Barça ha recortado las distancias, a diferencia de en las Copas de Europa en los últimos tiempos, donde el Real Madrid le ha reventado al Barça con la era de Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. Es verdad que en las ligas el Barça ha tenido capacidad y regularidad para poder obtener
pues bastantes ligas y ahí recortar un poquito la distancia, pero es que anteriormente el Real Madrid reventaba al Barça durante lo que es el fútbol, por ejemplo, de los años 60 y hablando también de los 80, en distintas décadas donde el Real Madrid pues era capaz de, por ejemplo, que aún mantiene el récord, de ganar 5 ligas consecutivas, con la quinta del buitre de por medio. Luego sí, aparecería el Barça de Cruyff, que también fue muy importante en España. Ahora vamos con las Copas del Rey. Obviamente, en cuanto a las Copas del Rey, ahí el Barça es donde marca cierto factor diferencial. Y es muy interesante, 19 del Real Madrid frente a 31 del Barcelona. El Barça y el Athletic Club han sido los grandes reyes de las Copas del Rey a nivel histórico, tanto el Barça como el propio Athletic Club de Bilbao. Pero aquí lo que ocurre es que obviamente vamos con el término tan manido que estoy empleando del peso, del valor de ese trofeo. Sí, nos sacáis muchas Copas del Rey, pero a nivel paso del tiempo, ¿qué valor tiene una Copa del Rey con respecto a una Liga o con respecto a una Champions? Es decir, yo lo voy a decir así. Yo te puedo dar, me da igual, 3 Copas del Rey, 4 a cambio de una Liga. Es que la Liga, chico, es muchísimo más difícil que ganar una Copa del Rey. Muchísimo más. Muchísimo más. Y el valor que tiene es mucho mayor, mayúsculo. Entonces, sí, ahí nos gana el Barça, pero en el tercer trofeo más importante, en el segundo más importante nacional y quizás tercero, obviamente, de todo lo que es el día a día anual, ¿no? Por parte de estos dos equipos. Pero fijaos, por ejemplo, aparte de que en Champions y en Ligas les reventamos, hay que ir con los mundiales de clubs y copas intercontinentales. Que esto hace mucho tiempo tenía más valor que ahora, pero lo sigue teniendo. Y es que, claro, al final, cuando el Real Madrid ha ganado tantas copas de Europa, te permite, por ejemplo, disputar más copas intercontinentales o mundiales de clubs. Y el Real Madrid tiene 7. El Barça, 3. Ahí le metemos un buen bocado también con un torneo de, pues, cierto prestigio a nivel mundial realmente, ¿no? La Copa Intercontinental para mí más prestigiosa que la actual Mundial de Clubs, pero con su prestigio aún vigente. 7 frente a 3. Supercopas de Europa. Aquí está igualado. La verdad es que el FC Barcelona ha sido capaz de ganar todas sus Supercopas de Europa. Y eso está muy bien. Pero claro, bueno, ahí hay al final una equidad. El Madrid ha tenido problemas con la Supercopa de Europa en algún momento, pero se mantiene 5-5. Y luego la Recopa. La Recopa es un torneo que para mí es menor con respecto a la Copa de la UEFA. El Real Madrid tiene 2, con remontadas épicas incluida, y el Barça tiene 4 Recopas. Bueno, está bien, pero es que ni siquiera ya la Recopa existe como tal. El torneo de la Recopa no existe. No hay reyes de copas que se enfrenten entre ellos en Europa, ni nada por el estilo. Existe la Copa de la Copa de la UEFA con la Europa League, ahora mismo por parte de la UEFA. Supercopas de España, 13 del Barça, 12 del Real Madrid. Realmente muy igualado, muy igualado. Y luego, esto me parece importante, a partir de copas de ferias, copas latinas, Copa de la Liga, Copa Eva Duarte, o la Iberoamericana, que ganó el Real Madrid, que para mí puede tener el valor que tiene, pero es un valor pequeño en el paso del tiempo, con el paso de las décadas y tal, pues que al final el Barça ahí tiene más trofeos, pero es que son trofeos muy singulares, muy especiales, puedo entender, pero que ya no se mantienen en el tiempo, no están vigentes y que son lo que son. O sea, no son grandes trofeos que queden en los anales de la historia para los clubs, y menos para clubs de la enjundia del Real Madrid y del Barça. O sea que ahí nos sacan ventaja, pero claro, cuantitativamente sí, tenéis más, pero a nivel de cualitativamente, a nivel de valor de trofeo, pues es que son trofeos pues que valen lo que valen ahora mismo. Entonces, lo que quiero decir, chicos, en este vídeo sobre todo, es que al final, si nos damos cuenta, estamos hablando de un Real Madrid que puede tener 2 títulos solamente más que el Barça, pero en realidad la separación es mucho mayor a nivel de realidad histórica, porque en lo que tiene que ver con el valor de los trofeos más importantes, ahí el Real Madrid gana por distancia al Barcelona, con 9 ligas más y sobre todo, y más importante, con 9 Copas de Europa más. Y luego también con el añadido para mí como importante de las intercontinentales, donde también le sacamos 4 al FC Barcelona. O sea que creo que por ahí está el análisis. Están las Copas del Rey, pero al final, en todo esto, la Copa del Rey al final, pues te queda como una carta en la baraja
bastante pequeña con respecto a las ligas y las copas de Europa. Que está muy bien, ¿eh? Y yo le doy valor a la Copa del Rey, ¿eh? No lo quiero quitar. Pero, chico, cuando tienes ahí, pues, las copas de Europa que tienes y las ligas que tienes, pues, blanco y en botella. El Real Madrid le saca realmente más distancia que solo 2 trofeos. Para mí, tiene más importancia el peso de los trofeos que ganes con respecto a la cantidad de los mismos. A mí, las 4 Copas de Europa del Barça, de un torneo que ni siquiera se juega ya, pues creo que tienen su valor para los profesionales y para el club, para que estén ahí, por supuesto, claro que sí, pero no tiene una gran vigencia con el paso del tiempo. No la debería de tener, sobre todo con Copa de Europa y también con la UEFA, que considero que esas 2 copas de la UEFA para mí probablemente tengan más valor que las 4 Recopas de Europa. La UEFA aún es vigente, se mantiene, hay competitividad y es el segundo gran torneo de UEFA a nivel Europa. O sea que por ahí va todo. Y luego lo que os he dicho, ¿no? De las copas latinas, Eva Duarte, de la Liga y tal, que son torneos que ya ni se disputan, y ahí el Barça tiene unos cuantos más, no sé si son 6 o 7 más, y pues valen lo que valen. Pero bueno, a lo mejor algunos decís, es más importante la cantidad de torneos, de trofeos que ganes, y no tanto, el valor, el peso, ¿no? Yo qué sé. Puede haber argumento para todo. Lo que me apetece es que dejéis vuestro comentario en el cajón de comentarios, vuestra opinión al respecto. Es verdad que este es un canal madridista, y a lo mejor, oye, me veis demasiado subjetivo, pero si cogiéramos otros grandes clubs, de verdad, es que para mí la diferencia de 4 copas intercontinentales, la diferencia de 9 ligas y sobre todo la diferencia de 9 copas de Europa es que me parece súper importante y que marca una gran distancia a nivel de trofeos oficiales entre los dos gigantes de España, ¿no? Pero ese calado internacional, ese impacto internacional, ahí el Real Madrid realmente está muy por encima del FC Barcelona. Pero bueno, dejadme vuestra opinión, madridistas o no madridistas, qué os ha parecido este vídeo comparativa, haciendo un análisis un poquito más al pormenor, con esas copas que a lo mejor algunos ni siquiera recordábamos que habían ganado Madrid y Barça, con pues el tema de la cantidad de torneos, con el peso y el valor de los torneos, lo que sea, cualquier matiz, me lo especificáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!